Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy Tuna regresa a la clínica con Henry, y finalmente algo se siente normal nuevamente. La memoria de Alex se está volviendo naturalmente, y luego el médico trae las mejores noticias que han estado esperando. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. Tuna llegó a la clínica con Henry acurrucado contra su pecho cálido y somnoliento por el viaje. Henry no estaba llorando como ayer, hizo algunos pequeños sonidos cansados y luego apoyó la mejilla en el hombro de Tuna, como si ya supiera que la habitación sería demasiado brillante y demasiado ruidosa para él. Tuna abrió la puerta lentamente. No quería despertar a Alex si finalmente había logrado descansar. Pero Alex estaba despierto, no medio despierto a la deriva que había visto antes. Sus ojos estaban claros, enfocados y firmes cuando vio a Tuna y Henry. Su rostro cambió de una manera tranquila e inconfundible, como si algo dentro de él reconociera su hogar antes de que alguien hablara. «Hola, Tuna», susurró. Alex no la miró fijamente, la miró a ella, luego a Henry. Luego volvió a mirarla y sonrió, solo un pequeña pero real. Tuna sintió que su pecho se aflojaba. La madre de Alex se levantó de la silla junto a la ventana, el alivio cruzó su rostro. «¿Henry está mejor?», preguntó suavemente manteniendo la voz baja. Tuna asintió. «Mucho mejor. La fiebre bajó. Durmió más, todavía está un poco cansado, pero está bien, Alex». Observó a Henry como una persona observa algo preciado que casi pierde. Levantó su mano lentamente con cuidado con su brazo débil, y los pequeños dedos de Henry se curvaron alrededor de su dedo índice. Sin dudarlo, Alex exhaló un suspiro lento que sonó como si se hubiera llevado toda una noche de preocupación de su cuerpo. Por un momento nadie se apresuró a hablar. Simplemente dejaron que la habitación fuera lo que era, tranquila, cálida y humana. Entonces Alex habló de nuevo, más claro que ayer. Recuerdo que dijo, Tuna no presionó con preguntas. Ella solo se inclinó más cerca para que no tuviera que levantar la voz. La mirada de Alex se desvió, no vacía, sino como si estuviera viendo escenas que finalmente se alineaban en el orden correcto. «Recuerdo el sonido de tu puerta», dijo la de bambú. «Chirría los ojos de Tuna le ardieron». Ella asintió una vez, sonriendo. «Esa es nuestra puerta». Alex continuó tranquilo, como no estaba forzando nada, solo informando lo que estaba volviendo. «Recuerdo el patio», dijo la mesa de bambú. «Luz de la mañana». Henry se movió contra el hombro de Tuna e hizo una pequeña queja. Tuna lo hizo rebotar suavemente y la sonrisa de Alex se profundizó. «Recuerdo que Alex agregó suavemente mirando el rebote. Tu ritmo siempre funcionó». Tuna se rió en voz baja, la primera risa real que había sentido en días. La madre de Alex se cubrió la boca por un segundo, abrumada. Luego se estabilizó y volvió a sentarse. La enfermera se asomó, vio las caras más tranquilas y entró con un suave asentimiento. «Buenos días», dijo ella. «¿Cómo estamos hoy, Alex?», respondió sin dudar. «Mejor». La enfermera revisó su pulso y presión arterial. Luego asintió. «Bien, lo mantendremos suave, pero podemos hacer más. Tu cuerpo aún se está recuperando, pero estás progresando. Tuna se quedó junto a la cama con Henry, dejando que la enfermera hiciera su trabajo. Cuando la enfermera dio un paso atrás, agregó un pequeño movimiento en la cama. «Primero, luego veremos». Alex asintió de inmediato. Comenzó con cosas pequeñas, abriendo y cerrando su mano, flexionando sus dedos, girando sus hombros. Lo más que pudo, su rostro se tensó con esfuerzo una vez, y luego se relajó de nuevo cuando encontró. Tuna observaba atentamente su ritmo, lista para ayudar, pero Alex no parecía estar luchando contra su cuerpo. Hoy parecía que estaba cooperando con él. Su madre también lo notó.
Al principio no dijo nada, solo se sentó más cerca con las manos juntas, como si su propia calma pudiera ayudar a mantener la habitación estable. Después de un breve descanso, la enfermera ayudó a Alex a sentarse más alto. Alex mantuvo su respiración suave, sin pánico, sin frustración, solo concéntrese. Henry se movió y comenzó a quejarse de nuevo, no llorando del todo, sino con ese sonido de bebé cansado que pedía consuelo. Tuna se giró ligeramente y le dio una palmadita en la espalda a Henry. «Shh, está bien», murmuró. Alex la observó hacerlo y algo cálido se iluminó en sus ojos. No pidió explicaciones, no pidió pruebas, simplemente parecía un hombre cuya mente finalmente había encontrado el camino de regreso a un camino familiar. «Recuerdo la cocina», Alex dijo en voz baja. «Estás de pie junto a la estufa. Te das la vuelta y sonríes». Tuna asintió con la voz suave. «Sí, eso es real». Alex parpadeó lentamente como si estuviera agradecido de que el recuerdo no desapareciera. Y Henry agregó bajando la vista hacia el bebé. «Recuerdo sostenerlo no aquí en casa». Henry bostezó enorme y dramático y luego se tranquilizó de nuevo. La madre de Alex soltó una pequeña risa por la nariz. «Hace eso todo el tiempo», susurró medio divertida, medio emocionada. Alex asintió como si ya lo supiera. La enfermera terminó los ejercicios de cama y le dijo a Alex que descansara unos minutos antes de cualquier otra cosa. Tuna ajustó a Henry y luego se sentó en la silla más cerca de la cama de Alex para no tener que rondar la mirada de Alex. Se quedó en ella firme y tranquilo. Parecía más como él mismo, no completamente recuperado, no repentinamente fuerte, pero presente de una manera que parecía que la parte más difícil. Finalmente estaba cambiando tu memoria. Está volviendo naturalmente, dijo la madre de Alex en voz baja, más para sí misma que para nadie. Alex asintió. Una vez se siente normal, dijo como si hubiera estado esperando. Sintió una suave ola de alivio. Este no era el tipo de recuerdo aterrador que viene con la tensión y el miedo. Esto era suave como la luz del sol, llenando lentamente una habitación. La enfermera regresó con un vaso de agua y se lo ofreció a Alex. Bebió lentamente y luego se lo devolvió con un agarre firme. Tuna observó su mano y se dio cuenta de que el temblor había disminuido. Henry hizo un pequeño sonido de nuevo y luego se relajó en el hombro de Tuna. Tuna. Besó la parte superior de su cabeza y volvió a mirar a Alex. Alex la miró a los ojos y no parecía confundido, parecía agradecido y por un momento de tranquilidad con Henry tranquilo en la habitación de la clínica, finalmente sintiéndose menos como una emergencia. Na pudo respirar de nuevo porque Alex no estaba solo despertando, regresaba de forma natural y constante, y día tras día después de que la enfermera terminara los movimientos suaves, le pidió a Alex que descansara unos minutos. La habitación se tranquilizó de nuevo. Henry se había quedado en silencio en los brazos de Na, sus párpados pesados. El calor en sus mejillas ya no era alarmante. Solo el cansancio residual de un bebé que había tenido un día difícil. Na se sentó cerca de la cama meciéndolo lentamente y de vez en cuando los dedos de Henry se extendían y atrapaban la mano de Alex como si fuera la cosa más natural del mundo. Alex no parecía abrumado por eso. Parecía estable, su respiración se mantuvo uniforme. Sus ojos se mantuvieron claros y cuando habló, su voz no tembló como solía ser aguda. Dijo en voz baja. Na tomó la taza primero, pero la madre de Alex la tomó con cuidado y se la entregó dejándolo hacer el pequeño trabajo él mismo. Alex bebió a sorbos lentos y luego bajó la taza con un agarre más controlado que el día anterior. La enfermera asintió mientras escribía algo en su portapapeles. Bueno, mantén ese ritmo. Luego salió diciendo que el médico vendría pronto.
Tuna mantuvo la voz baja como si la habitación fuera un lugar para dormir. No, una clínica. Henry casi sale, susurró Alex. Observó el rostro de Henry como si estuviera estudiando la paz. ¿Se ve mejor? Dijo que sí. Tuna respondió que solo necesita tranquilidad. La madre de Alex se sentó de nuevo y por primera vez en días no parecía que se estuviera preparando para malas noticias. Todavía se veía cansada, pero era un cansancio más suave, como alguien que finalmente podía respirar. Unos minutos después, hubo un suave golpe. El doctor entró con esa expresión tranquila y práctica que nunca prometía milagros, solo progreso honesto. Saludó a la madre de Alex con un asentimiento y luego miró a Alex. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alex. Respondió sin dudar, claro, más fuerte. El doctor revisó los reflejos de Alex. Le pidió que siguiera un dedo con los ojos. Le pidió que apretara su mano y luego escuchó su respiración. Todo tomó solo unos minutos. Pero Tuna sintió que todo su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Esperando, el doctor se enderezó y dio una pequeña sonrisa. «Tengo buenas noticias», dijo. Los hombros de la madre de Alex se levantaron. «Sí, no necesitas quedarte aquí mucho más tiempo». El doctor continuó con «¿Cómo estás mejorando? Puedes recuperarte en casa». Las palabras aterrizaron como la luz del sol. Tuna parpadeó. No estaba segura de haber escuchado bien. La madre de Alex dejó escapar un suspiro que sonó casi como una risa. El doctor asintió. En casa seguirás débil por un tiempo y necesitarás movimientos suaves, pero estás estable. Has vuelto a la conciencia. Tu cuerpo está respondiendo bien. Alex se quedó callado un momento absorbiéndolo. Luego habló de manera simple y segura. «Así que puedo irme». «Sí», dijo el doctor. «Si sientes algo anormal, mareos fuertes, confusión repentina, dolor de cabeza severo, dificultad para respirar, entonces regresa inmediatamente. De lo contrario, en casa el descanso es mejor que este entorno». Tuna miró a Henry y entendió el punto al instante. La clínica nunca estuvo destinada a ser un lugar para un bebé, y tal vez tampoco estaba destinada a ser un lugar para una familia. La madre de Alex hizo las preguntas prácticas de inmediato. ¿Qué pasa con el seguimiento de los medicamentos? ¿Cómo lo movemos de manera segura? El doctor explicó con pasos tranquilos que observar cómo ayudar a Alex a caminar con apoyo, cómo mantener las comidas simples pero regulares, cómo evitar el sobreesfuerzo y cuándo programar un control. Alex escuchó atentamente, no con miedo, sino con concentración. Cuando el doctor terminó, Alex asintió una vez. «Lo haré». El doctor pareció satisfecho. «Eso es lo que quiero oír, sin prisas, sin pruebas, solo una recuperación constante». Después del doctor salió de la habitación. Se quedó en silencio por un momento, como si nadie quisiera romper el hechizo. Entonces, la madre de Alex se puso de pie y tocó suavemente el brazo de Tuna. «Lo llevaremos a casa», susurró como si no pudiera decirlo demasiado alto. Tuna asintió con los ojos brillantes. «Sí». Henry hizo un pequeño sonido somnoliento y luego se relajó de nuevo con la cabeza pesada en el hombro de Tuna. Alex los observó a ambos y dijo casi para sí mismo: «A casa no era una pregunta, era un destino». Lan llegó poco después de deslizarse en la habitación con su habitual calma controlada. Echó un vistazo a las caras de todos y se detuvo. «¿Qué pasó?», preguntó, ya leyendo la respuesta en el aire. La madre de Alex sonrió. «El doctor dice Alex puede irse a casa». Los ojos de Lan se abrieron y luego se suavizaron con alivio. «Eso es realmente bueno». Alex giró la cabeza hacia ella. «¿Cómo va todo?». Lan se contuvo antes de derramar demasiado, lo mantuvo breve, respetuoso. «Estamos ejecutando el plan», dijo el almidón, «y el pomelo rojo se están organizando. No necesitas llevar nada». Hoy, Alex asintió una vez satisfecho, no porque no le importara, sino porque confiaba en el tiempo. Su enfoque estaba en otro lugar, ahora en dejar esta cama, en reconstruir su fuerza.
donde Henry podía dormir, donde Tuna podía respirar. Lan miró a Henry y bajó la voz. Se ve mejor, lo está. Tuna dijo que solo necesita su propio espacio. Lan asintió y se hizo a un lado para que la madre de Alex pudiera moverse por la habitación. Empacar. No tomó mucho tiempo, pero se sintió simbólico. Una manta doblada, una pequeña bolsa de medicinas, los papeles del alta. La madre de Alex revisó todo 2 veces y luego miró a Alex con una expresión firme y amorosa. Cuando lleguemos a casa, sigues las reglas. Caminas con apoyo, comes, descansas. Alex dio la más pequeña sonrisa. Sí, mamá. Tú. Na se quedó cerca moviendo a Henry suavemente para que no se despertara por completo. Miró a Alex y pudo ver cuánto había cambiado en Minos o Simposindo. Un día, no solo la fuerza en sus ojos, la calma, la forma en que no alcanzaba nada con pánico, la forma en que simplemente sabía dónde pertenecía. Alex respiró hondo. Estoy listo, dijo su madre, le hizo una señal a la enfermera y ayudaron a Alex a sentarse nuevamente y luego a ponerse de pie con apoyo. Los pies de Alex tocaron el suelo y esta vez su equilibrio parecía más estable, todavía cuidadoso, todavía lento pero no tembloroso por el miedo. Tuna vio con el corazón lleno, mientras Alex tomaba unos pocos pasos controlados en la habitación. Henry se movió y abrió los ojos parpadeando. Tuna susurró. Nos vamos a casa. Henry no entendió las palabras, pero entendió la calma. Se acomodó de nuevo contra ella. Alex miró a Henry, luego a Tuna, y su voz salió suave pero firme. Vamos, dijo, y por primera vez desde el accidente sintió como si la puerta de la clínica no los estuviera cerrando, sino abriendo la salida. Tuna regresa a la clínica con Henry, y la habitación se siente tranquila. Nuevamente, mientras el bebé descansa en sus brazos, Alex se ve más claro que nunca, sin dolores de cabeza, y sus recuerdos regresan de una manera natural y constante. Sigue bien los ejercicios suaves y se mantiene concentrado, mostrando un progreso real. El doctor lo revisa y comparte buenas noticias. Alex está lo suficientemente estable como para salir de la clínica y continuar la recuperación en casa. Les dan reglas simples: descansar, movimiento ligero con apoyo y regresar solo si algo se siente anormal. Lan se detiene con una rápida actualización de que el trabajo está avanzando, pero mantiene la presión sobre Alex. Al final empacan y dan los primeros pasos cautelosos de Alex hacia la puerta, listos para irse a casa juntos. Có chút dao động thì Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó. Đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi, còn Tử Tiêu cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Một chiến mới bắt đầu không được Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.